Gracias por la invitación nuevamente. Ahora sí empezamos con la ponencia del día de hoy, que es sobre la fiscalización laboral en las MIPES. Que es anónima. Eh, a ver, ¿cuál es la competencia de SUNAFIL? Entonces, para hablar sobre las MIPES, tenemos que saber que la competencia de SUNAFIL está referida a vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales en temas contractuales y de materia de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, SUNAFIL se encarga de lo que es de fiscalizar y velar por la normativa de seguridad y salud en el trabajo y de también por velar por el cumplimiento de la normativa sociolaboral. ¿Y de qué ámbitos en específico? Hace un estudio de lo que es del decreto legislativo 728 y dentro de ello pues verifica esos regímenes especiales, ¿no? En este caso la MIPE, vamos a hablar sobre la microempresa y también la pequeña empresa. Entonces empezamos con la ponencia del día de hoy. ¿Cómo vamos a entender cómo esta definición que puede estar, ¿no? Referida a lo que es a la micro y pequeña empresa? ¿Cómo saber cuándo una empresa pertenece a la micro y cuándo pertenece a la pequeña? Entonces, básicamente estas va a tener características y va a ser por el nivel de ventas. También puede ser por lo que es realizar las actividades de extracción, transformación, producción, comercialización, ¿no? En realidad esas son las actividades, pero ¿qué es lo que los va a definir en sí? Es el nivel de ventas. Lo que quiere decir que pueden realizar las mismas actividades, pero si una empresa realiza mayores ventas y estas están hasta 150 UITs, va a corresponder a una microempresa. Pero si supera el monto de 150 UITs hasta 1.700 UITs, corresponderá que sea una pequeña empresa. Asimismo, tenemos que saber que la UIT vigente para el año 2025 equivale a 5.350 soles, por lo que si hacemos la multiplicación, entonces será, ¿no? 5.350 soles, es una UIT, y entonces una regla de 3, y ahí podremos obtener el monto en soles que no debería superar determinada empresa para corresponder a una micro o a una pequeña. Ahora, si superan este monto de 1.700 UITs, ya no va a corresponder a ninguna de las dos, sino pertenecerá al régimen general. Pero el tema de hoy es de la MIPE, por tanto solamente vamos a hablar de la micro y la pequeña empresa. Tenemos algunas exclusiones, ¿no? Que es que no pueden acceder a los beneficios del régimen laboral MIPE las empresas que, conforme al grupo económico, en conjunto no reúnan las características que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, ¿no? Las unidades económicas o empresas que se dedican al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Es decir, que si realizan ese tipo de actividades, no van a poder inscribirse en este régimen de la MIPE. También tenemos las empresas que falsean información y dividan sus unidades empresariales para acceder a los beneficios de la presente ley. En este caso van a ser sancionadas incluso con inhabilitación temporal, y esto ya está previsto en la Ley de Contrataciones Públicas. Para lo que es la determinación de la MIPE, básicamente se tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Como por ejemplo, para ser comprendidos en el régimen especial, ya sea de micro o pequeña empresa, se tienen que cumplir las condiciones establecidas en esta ley y se tienen que presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, tal como han visualizado en el video. Se tiene que presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces, ¿qué documentos van a presentar? Una declaración jurada de cumplir con las condiciones indicadas, es decir, que no hayan superado
qué sé yo, el monto de 150 UIT o que no hayan superado los 1.700 UIT a efecto de ser inscritas en el MIPE o en la microempresa. Y de ser el caso, una copia de declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio anterior. Bueno, esto es un requisito indispensable, ¿no? Porque si no, ¿cómo podría el Ministerio de Trabajo evaluar cuánto como empresas han recaudado, ¿no? Entonces, siempre va a ser exigible esta declaración jurada. Extensión del régimen laboral de la microempresa. Las juntas, asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad exclusiva y común, así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, no pueden acogerse también al régimen laboral de la microempresa respecto a sus trabajadores. ¿Y quiénes van a ser? Pues estos van a ser también los que prestan labores de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento, ¿no? Siempre que no excedan de 10 trabajadores. Entonces, si bajo esa condición también podrían constituirse en una microempresa. Hablemos un poco sobre la naturaleza y permanencia en el régimen laboral especial. En realidad, este régimen es de naturaleza permanente y la normativa ha señalado que la empresa cuyo nivel de ventas promedio de 2 años consecutivos supera el nivel de ventas límite establecido para clasificar como micro o pequeña empresa puede conservar 3 años calendario el régimen laboral especial correspondiente al que se registre, ¿no? Es decir, si tengo 2 años promedio y mis ventas están clasificadas ya, o sea, como micro y pequeña, no es superada ese monto, entonces se puede seguir conservando por 3 años calendarios más, ¿no? Entonces, si ya voy 2 años, digamos, inscrito como microempresa, no supero los límites, entonces puedo seguir conservando 3 años más. Y en caso las ventas se reduzcan por debajo del límite legal, la empresa podrá retornar a su régimen laboral registrado previamente. Esto está referido, pues, que a veces existen empresas, ¿no?, que superan el límite, entonces ya no les correspondería estar en la micro ni la pequeña empresa, pero entonces la norma ha señalado que aún podrían estar siempre y cuando las ventas se reduzcan por debajo del límite legal, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa puede retornar a su régimen laboral registrado previamente. Entonces, si era estaba digamos, inscrito en el régimen, bueno, en ninguno, ni era ni micro ni pequeñas, pertenecía al régimen general. Entonces, como era del régimen general y sus ventas se han ido reduciendo, quiere decir que ya se han disminuido en 1.700, entonces pueden inscribirse en lo que es en el régimen de la pequeña empresa. Los derechos en común para trabajadores de la micro y pequeña empresa. Tenemos lo que tienen derecho a una remuneración, una jornada de trabajo, descanso semanal obligatorio, descanso por días feriados, seguro, vida ley, ¿no? En el caso de remuneración, pues tienen derecho a una remuneración mínima vital, que es la que corresponde a este año de 1.130. Jornada de trabajo, y es igual en todos los regímenes, 8 horas diarias y 48 horas semanales, y en el caso de realizar sobretiempo, pues también tienen derecho a que se les reconozca el pago por el sobretiempo realizado. El descanso semanal obligatorio, sí tienen derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso a la semana, descanso por días feriados, también tienen derecho, ¿no? Y estas están establecidas los días feriados que se encuentran señalados en el decreto legislativo 713, ¿no? Que son todos los que encontramos pues ya establecidos, por ejemplo, el Día del Trabajo, Navidad, etcétera. El seguro vida ley, desde el primer día que inicia la relación laboral. Hablemos un poco sobre el horario nocturno. En este caso, el horario nocturno se sugiere que sean rotativos, ¿no? Y la remuneración mínima nocturna
tiene que ser mensual con una sobretasa del 35%. A la fecha no puede ser inferior a 1.525.50 soles, ¿no? Eso ya está establecido. Si la jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará de forma proporcional. En los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35% porque ya se sobreentiende que está establecido, ¿no? Y para ello ya hay montos, pues, que no, pero teniendo en consideración que no puede ser inferior al monto de 1.525.50. ¿Cómo es el descanso vacacional? En este caso, tienen derecho como mínimo a 15 días calendario de descanso por cada año completo de servicios, ¿no? Realizaron el año, por tanto, de manera general es 15 días. Y así, a efectos de cumplir el récord vacacional, también esto está estipulado en el Decreto Legislativo 713, donde indica que los trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana, también tienen derecho al descanso vacacional cuando hayan realizado labor efectiva de por lo menos 260 días en dicho periodo. Tenemos a los trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana, con labor efectiva de por lo menos 210 días en dicho periodo. Y bueno, en el plan de trabajo que desarrolle solo 4 o 3 días a la semana y sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo, ¿no? Estos ya son a efectos de verificar el récord vacacional de cada uno de trabajadores, y ello ya lo tiene que computar el contador correspondiente. Respecto a la seguridad y salud en pensiones, también tienen derecho los trabajadores y conductores de las MIPES comprendidas en la presente ley, y aquí se pueden afiliar a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados, ¿no? Básicamente, aquí el Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de entidades públicas o privadas. En la actualidad, en el Perú se cuenta actualmente con 2 sistemas de pensiones, ¿no? Las cuales coexisten de forma paralela, pero ambos están dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. En este caso, la seguridad social en pensiones aquí se tiene que informar cuando un trabajador ingresa a laborar a un centro laboral, tiene que informar, ¿no?, sobre el sistema previsional en el que se encuentra incorporado. Entonces, yo, trabajador, voy a ingresar a un centro laboral, entonces le tendré que decir, yo aporto al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, a efecto de que el empleador tenga conocimiento a cuál sistema aporta. Ahora, si es que el trabajador no pertenece a ningún sistema previsional, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? El empleador, en un plazo de 5 días hábiles siguientes de iniciada la relación laboral, tiene que darle un boletín informativo en donde no le ponga de conocimiento las características del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Y el trabajador, pues, tiene que elegir a cuál le gustaría, ¿no?, aportar. Entonces, después de ello, después de haber elegido, entonces se tiene que registrarlo en el T-Registro, y en el caso que el trabajador no manifieste su voluntad, el empleador lo incorpora al sistema privado de pensiones de manera automática, ¿no? Bien, veamos los derechos de los trabajadores de la microempresa ahora. Vamos a hacer una distinción. En realidad, los trabajadores de la microempresa
son afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud, ¿no? El SIS. O sea, es obligatorio, por ejemplo, cuando se hace una inspección, verificar si es que los trabajadores de la microempresa tienen su SIS, ¿no? Entonces, será facultativo que si desean contratar salud, ¿no? Pero sí es obligatorio el SIS. También tienen derecho a lo que es la indemnización por despido injustificado. En este caso, cuando hay despido injustificado para los trabajadores de la microempresa, esto va a equivaler a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores de la pequeña empresa? Como trabajadores de la pequeña empresa, tienen lo que es derecho a las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, siendo cada una equivalente a media remuneración cada una. Oportunidad de pago, que es las gratificaciones que son abonadas en la quincena de los meses de julio y diciembre, según sea el caso. También tienen lo que es la compensación por tiempo de servicios, y básicamente esta está computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Participación en utilidades. También tienen derecho los trabajadores de la pequeña empresa, y esto básicamente se va a dar para aquellos empleadores que cuentan con más de 20 trabajadores, ¿no? Y que realizan actividades que generan rentas de tercera categoría. No va a aplicar para las cooperativas autogestionarias de sociedades civiles y las empresas que no excedan de los 20 trabajadores. Y el pago oportuno se va a hacer distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado en las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Usualmente las utilidades se pagan a inicios de cada año, ¿no? Después de haber hecho las declaraciones correspondientes. ¿Cómo es el porcentaje de la distribución de las utilidades? En este caso ya se ha establecido, ¿no? Mediante el cuadro que podemos ver en el lado izquierdo, de acuerdo a la actividad, al porcentaje. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas declaran, después al final hay un monto neto de ganancia, después de todas las pérdidas y todo lo que ha tenido la empresa, hay un monto neto de ganancia. Entonces, ese monto neto se tiene que identificar primero a qué actividad realizan, si es empresas pesqueras, agrarias, telecomunicaciones, industriales, mineras, de comercio o de cualquier otras actividades. Y estas actividades, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas, la revisión 3. Ahí podemos encontrar específicamente la clasificación de las empresas, porque a veces hay empleadores que no saben cuál es la actividad que realizan, ¿no? Entonces, de ahí es de donde se toma el dato y de acuerdo a ello se toma el porcentaje. Entonces, después de esa de renta anual de impuestos, corresponderá de acuerdo a lo que ganen, ¿no? Será el 10%, en algunos casos el 8%, y en otros el 5%. Aquí hay una diferencia en lo que es en las empresas agrarias, en tanto que en el periodo entre el 2024 y 2026 el porcentaje correspondía a 7.5%, pero a partir del 2027 ya el porcentaje corresponde al 10%. También tienen derecho a lo que es el seguro complementario contra el trabajo de riesgo, el denominado SSTR, ¿no? Y estos, ¿quiénes lo reciben? Los de la pequeña empresa. Y esto se va a dar cuando corresponda de acuerdo a las actividades que realizan, que también se encuentra dentro del anexo 5, ¿no? Del reglamento de la ley 26.790. Seguridad social en salud.
También tienen derecho al Seguro Social de Salud, a diferencia que en la micro era el SIS, en la pequeña sí tienen derecho a lo que es al salud, que básicamente esto es el 9% de la remuneración o ingreso, y este es pagado por la entidad empleadora. También tienen derecho a indemnización por despido injustificado. ¿Y cuál es esa indemnización? Es un monto equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Mejores condiciones laborales. Como ya, hace un momento hablé de un paréntesis de cuando una empresa baja a otra empresa, digamos, pertenecía al régimen general, pero ya no tienen los mismos ingresos. Entonces, aquí hay un tema muy importante que es mejores condiciones laborales. Y eso es para los trabajadores de la micro y pequeña empresa, que pueden pactar mejores condiciones laborales respetando los derechos reconocidos en la ley. Entonces, bueno, aquí, ¿no? De manera adicional, por ejemplo, si yo como empleador ingresaba a mi planilla a determinados trabajadores y en ese momento les pagaba bajo el régimen general, pues el régimen general sabemos que tiene todos los beneficios que otorga la ley, ¿no? Entonces, pero después mis ventas han bajado, me inscribo en una, digamos, en la microempresa. Entonces, esos trabajadores ya han ganado derechos laborales como eh, trabajadores del régimen general. Por tanto, no se les puede bajar a simplemente realizar el pago de los beneficios de la microempresa, que quiere decir que solo les voy a otorgar vacaciones. No tendría sentido, ¿no? Porque estos trabajadores, digamos que ya han trabajado 10 años, entonces se mantienen sus beneficios conforme han sido contratados. Indemnización especial por despido de trabajador para ser reemplazado. En caso que un trabajador que goza de los derechos del régimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro dentro del régimen especial, tiene el derecho al pago de una indemnización especial equivalente a 2 remuneraciones mensuales por cada año laborado, ¿no? Entonces, esto es ya como una especie también retributiva en el caso de que se reemplace a un trabajador justamente por no respetarle los derechos laborales que ya ha ganado, ¿no? Procedimiento inspectivo. ¿Cómo es el procedimiento inspectivo en el caso de que haya incumplimiento a todo lo manifestado? Digamos, no le pago como corresponde al régimen a mi trabajador. Entonces, de acuerdo a ello, se hace lo que es un procedimiento inspectivo. Y este procedimiento inspectivo siempre inicia por una denuncia. Después de esta denuncia se genera una orden de inspección. En la orden de inspección se va a asignar un inspector. Después de ello se realizan actuaciones inspectivas. Estas actuaciones inspectivas pueden realizarse dentro del plazo de 30 días hábiles o incluso pueden prorrogarse a 30 días más. Aquí es donde el inspector realiza lo que son actuaciones inspectivas, emite medidas de requerimiento, realiza lo que son visitas de inspección, requerimientos de información, hasta incluso comparecencias, a efectos de determinar alguna falta por parte del empleador, ¿no? O también podrá emitir alguna medida correctiva para que subsane en el plazo que el inspector señala en dicho documento. Bueno, tenemos lo que son las modalidades de actuaciones inspectivas. Uno de ellos, como lo señalé, es la comprobación de datos. Aquí, bueno, se hace una verificación de toda la información, ¿no? Y esta es, pues, básicamente, se hace lo que es un cotejo con lo que ha sido declarado en la SUNAT, y a efectos de ver, ¿no? cuál era el régimen correspondiente.
Modalidades de actuaciones inspectivas. Tenemos otro que es el requerimiento de información, y este requerimiento de información se realiza mediante la casilla electrónica, ¿no? Porque recordemos que la casilla electrónica tiene plena validez, como si se estuviera notificando de manera personal o física, de acuerdo a la ley. Entonces, aquí se hace un requerimiento de información. El inspector otorga un plazo, digamos, de 3 días para que acrediten, bueno, lo que requiera el inspector, ¿no? Entonces, en el caso de que no le responden en el plazo de 3 días al inspector, se configura una infracción en la labor inspectiva que está tipificada como la negativa de remitir la información dentro del plazo establecido. Por tanto, esta configurará el numeral 46.3 del artículo 46 porque no le ha remitido ninguna información. Ahora también tenemos casos en que remiten información, pero de manera tardía. Tenía el plazo de 3 días, pero no lo hice en 3 días, lo remití en el 4.º día. Ese hecho de remitirlo en el 4.º día también es una infracción y está tipificada en la 45.2, ¿no? Es remitirlo de manera tardía. Por tanto, son clasificadas como infracciones insubsanables. Entonces, que no hay prácticamente forma de revertir dicha situación y en vez de ello, de remitir la información solicitada, muchos empleadores se hacen colocar multas por no remitir una información. Bien, tenemos lo que son visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. En este caso, también los inspectores realizan las visitas y ellos están facultados a entrar libremente a cualquier hora del día, de la noche y sin previo aviso, ¿no? A todo centro de trabajo. Entonces, en el caso de que se le niega la entrada, muchas veces también existen casos de que sale el vigilante y dice que no tiene autorización y no lo deja ingresar. Entonces, eso está configurado también como una infracción, que es no dejarlo ingresar al centro de trabajo. Por ello, el inspector solo puede esperar 10 minutos y entonces después de esos 10 minutos no lo dejas ingresar, entonces se configura también una infracción, como es la negativa injustificada del ingreso al centro de trabajo en determinadas áreas o el impedimento de ingreso al centro de trabajo en determinadas áreas. Y esta todavía se hace un cálculo sobre el número total de trabajadores afectados, ¿no? Entonces, si en el otro era que no cumplo con remitir un requerimiento, la multa será por el número de trabajadores a quienes se requería dicho requerimiento, pero en esta va por el número total de trabajadores. Entonces, se obtiene del PLAME cuántos trabajadores tiene y de acuerdo a eso se coloca la multa, ¿no? Y estas multas suelen ser elevadas. Tenemos también lo que son las comparecencias. Igual en las comparecencias, el inspector cita al empleador a realizar las comparecencias. De la misma forma, si en el día no asiste algún representante, ¿no?, de la empresa, el inspector espera un plazo de 10 minutos y si no se une al MIT de acuerdo a cómo haya sido citado o a la cita presencial en la intendencia, configura también una infracción a la labor inspectiva que está tipificada en el 46.10. O de la misma forma, si el administrado, su representante, brinda su declaración sobre hechos o circunstancias con relevancia inspectiva bajo apercibimiento de ser sancionado por falta de colaboración, ¿no? Esta también se consigna en el numeral 45.1 del artículo 45. Medidas inspectivas. Tenemos las medidas de advertencia, requerimiento, paralización, de cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica.
Tenemos lo que son, bueno, las actuaciones de inspectivas. Después de todo lo realizado, ¿no? El inspector va a advertir determinadas infracciones. Entonces, si es que determina algunas infracciones a la normativa sociolaboral o de relaciones laborales o de seguridad y salud en el trabajo, va a emitir lo que es un acta de infracción. Contrario censo, emitirá un informe de archivo si es que no acredita, mejor dicho, si es que el empleador acredita que no hay pues ningún incumplimiento y que sí están respetando la normativa laboral. Las medidas educativas. Tenemos que en la fiscalización por cumplimiento de obligaciones laborales por las micro y pequeñas empresas, ante la primera infracción detectada por la autoridad o incurrida, no detectada y comunicada por el infractor, corresponde aplicar una medida educativa por cada tipo de infracción formal, ¿no? En este caso, las medidas educativas consisten en la asistencia a una capacitación en el local de la SUNAFIL, que se le designe la impartición de capacitaciones por SUNAFIL en el local de la micro o pequeña empresa, la entrega de material instructivo que explique el tipo de infracción y todo otro tipo de mecanismo, ¿no? También tenemos lo que son los aspectos sancionadores. ¿Cuáles son los aspectos sancionadores de acuerdo a todo lo expuesto? Que es, por ejemplo, no pagar u otorgar íntegra u oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho por todo concepto, ¿no? Y esta está estipulada en el artículo 24.4 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Y de acuerdo a la tabla de multas que está expresada en soles, ¿no? Para el 2026 hemos dicho que el valor de la UIT es 5.500. Por ejemplo, en el caso de una micro o pequeña que estamos hablando, digamos, si mi empresa tiene, soy una microempresa y tengo 9 trabajadores y no lo he dejado ingresar al trabajador, digo, no le he dejado ingresar al, mejor dicho, no he cumplido con un requerimiento de comparecencia, entonces esta está catalogada como muy grave, entonces de acuerdo al número de trabajadores, corresponderá a 3.355 soles, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ya antes de concluir, recordamos siempre que SUNAFIL cuenta con aplicativos en donde se puede verificar si estás inscrito en planillas. Uno de esos aplicativos es Verifica tu Chamba. Entonces, ingresando el RUC de la empresa, pueden verificar si es que está inscrito en planillas. Y si es que sale que no está inscrito en planillas, de manera automática se emite una alerta a SUNAFIL y ya SUNAFIL, de acuerdo a la disposición, emitirá una orden, ¿no? Para verificar si es que tienen sus trabajadores en planillas. También cuenta con aplicativos SUNAFIL en tus manos, en donde se puede registrar la denuncia, consultar el trámite, la normativa laboral, identificar a los inspectores y, bueno, verificar si es que estás inscrito en planillas. También cuenta con lo que es, como lo dije, el NIT-SUNAFIL, que es la normativa laboral, identificar a los inspectores si es que ya estás inmerso en un procedimiento sancionador y consultar el trámite de tu caso o tu expediente si es que ya estás inmerso en un procedimiento sancionador. Bueno, también recordamos que si es que se conoce de algún acto de corrupción, denúncialo. También tenemos este aplicativo. Pueden escanear el código QR y, bueno, o en todo caso, utilizar las plataformas ahí señaladas y hacer la denuncia correspondiente.